Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Conversatorio del Foro Triángulo Estratégico América Latina, Europa, África. Reunión secretario general de la OEA y ministro consejero de la Embajada de Colombia en Washington. El Departamento de Seguridad Multidimensional repasa acciones para combatir el lavado de activos y crimen organizado. OEA Cyber junto con MESECVI discuten sobre vínculos entre el género y los procesos multilaterales de ciberseguridad. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, opinó sobre el cambio climático, la insatisfacción democrática, la migración, el crimen organizado y otros temas en el foro Triángulo Estratégico América Latina, Europa, África. O sea, mucha gente, también la banca multilateral como la CAF, el BID, el Banco Africano de Desarrollo, o sea, todos muy involucrados en el tema del Triángulo Estratégico América Latina, Europa, África. Y hago la primera pregunta. Precisamente sobre eso, ¿hace sentido hablar sobre el triángulo estratégico, una agenda conjunta entre los tres continentes, entre las tres regiones como América Latina, Europa, África? ¿Tienes la idea que hace sentido eso? Sí, hace mucho sentido eso y es un concepto estratégico fundamental. En primer lugar, porque tenemos problemas comunes que debemos enfrentar, que tienen que ver con encontrar un sentido estratégico de cooperación para resolver los principales temas que enfrentamos en nuestras regiones. Tienen que ver con, obviamente, dinámicas de los efectos que produce el cambio climático, los temas de insatisfacción con la democracia, los temas de las finanzas internacionales y cómo mejor acceder y cómo mejor hacer trabajar las mismas, temas como la migración y temas como el crimen organizado. Todo eso requiere soluciones conjuntas y es imposible pensar que un marco estratégico puede cada región resolver estas cosas por sí mismo. Incluso es más impensable todavía decir que cada país puede resolver algunas de estas cosas por sí mismo. Entonces, sí, requiere esfuerzos de cooperación que obviamente reduzcan el voluntarismo, que le den una visión estratégica, que resuelvan los temas a largo plazo y que logren un mejor funcionamiento en términos de dar saltos al desarrollo, asegurar el acceso a derechos de la gente y asegurar mejores condiciones de seguridad. Pero Luis Almagro, hay un tema que nosotros hoy mismo por la tarde tenemos hablado mucho, que es el proceso de integración de América Latina y mismo del continente americano. Tú eres el secretario general de una gran organización que reúne no solo los países caribeños, latinoamericanos, pero incluso la América del Norte. Y hay una cuestión. ¿Hay o no una integración en América Latina? Porque en Europa es fácil hablar sobre una posición europea. Es fácil hablar sobre un pensamiento europeo, pero en América Latina es muy difícil. Nosotros hemos tenido a poco con Adrián Bonilla, el secretario general de BLAC, el director, que reconocía que América Latina tiene sus características, tiene sus posiciones. Por ejemplo, hablábamos sobre Ucrania, que la posición de vosotros en América Latina no es una posición igual a Europa. ¿Estás de acuerdo que no hay una integración de suceso, de éxito en América Latina? ¿Ese es un problema o es una característica que puede ser una característica hasta positiva? Es una característica esencialmente negativa, o sea, encontrar la mejor forma de integración de América Latina es como un sentimiento esquivo, un proyecto esquivo, una necesidad regional que es absolutamente esquiva también.
Tenemos proyectos de integración subregionales que han funcionado mejor, ya sea en Centroamérica, ya sea el CARICOM, pero con, obviamente, enfrentando problemas a veces estructurales, a veces estructurales políticos, a veces estructurales de infraestructura, y obviamente en términos de dimensión económica, problemas de escala. Mujica solía decir que nuestro continente nació descoyuntado, en términos, si nosotros lo vemos en términos coloniales, lo que era la América española tenía que comerciar con cada región, cada gobernación tenía que comerciar con la matriz y luego volvía el comercio a la región. Por lo tanto, cada puerto desarrolló su propia oligarquía, muy desconectadas entre sí, con una visión más de cómo cada subregión, cada país, cuando se creó, trabajaba para comerciar con el resto del mundo, encontrar dinámicas de cooperación con el resto del mundo, pero no entre sí. Por lo tanto, todavía si uno ve la infraestructura entre nuestros países, de conexión entre nuestros países, la interconectividad, la logística, todavía es muy deficiente y probablemente muchas veces nos cueste más tiempo llegar a Georgetown, Guyana, que a Corea del Sur o a Beijing. Entonces, definitivamente tenemos mucho camino por recorrer para resolver estos problemas. Pero y estamos hablando sobre la integración latinoamericana, pero si incluimos el Estados Unidos en la ecuación, y tu organización es una organización que incluye Estados Unidos. Claro. Entonces, es una diferencia total, ¿no? Entre América Latina y Estados Unidos. O sea, actualmente hablamos del mundo que estamos nuevamente en blocos. Tenemos el bloque occidental de Europa con Estados Unidos, tenemos el bloque chino y su influencia, y vamos a tener otro bloque de no alineados. En tu opinión, ¿América Latina se va a incluir dónde? En el bloque euro Estados Unidos, en el bloque chino, en el bloque de no alineados. ¿Dónde va a estar América Latina? Mi opinión, y obviamente que esto dependerá de la política exterior de cada país, y con mucha suerte de algunos procesos subregionales, pero no lo veo tan posible que eso sea así. En esta visión, desde la propia Organización de los Estados Americanos, consideramos que lo peor que nos puede pasar para América Latina es tener que elegir, o sea, ser forzados a elegir. Cada vez que somos forzados a elegir estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque tenemos principios y valores comunes con Estados Unidos, porque tenemos una tradición de cooperación, porque tenemos en la Unión Europea probablemente el principal inversor en la región, y porque tenemos también esos valores compartidos, y porque China es el principal socio comercial de todos nuestros países, y porque cualquier situación internacional que se plantee que nos aleje de en sentido estratégico de países o potencias mundiales, definitivamente nos termina afectando a veces en el corto plazo, pero seguramente en el mediano plazo. Por lo tanto, lo peor que le puede pasar a América Latina y al Caribe es que sean empujados a elegir entre bloques. Creo que América Latina tiene que tener la mejor relación del mundo con Estados Unidos, tiene que tener la mejor relación del mundo con la Unión Europea, tiene que tener la mejor relación del mundo con China, y ser respetuosa y fiel a sus principios, aquellos que llevaron a que prácticamente todas las naciones latinoamericanas nacieron a la vida independiente como democracias, que tienen proyectos interamericanos que son eternos en cuanto al respeto de los derechos humanos, que tenemos desafíos tan importantes para terminar de dar saltos al desarrollo. América Latina y el Caribe tienen que
trabajar con todo el mundo, respetando sus principios y siendo fieles a esos principios. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el ministro consejero de la Embajada de Colombia en Washington, Óscar Gamboa Zúñiga, y miembros de la Asociación Nacional de Alcaldes y Gobernadores de Municipios y Departamentos con población afrodescendiente, para determinar áreas prioritarias de trabajo como son educación, salud y deporte. El secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Luis Fernando Lima, conversó con el director del Departamento contra Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, Gastón Schulmeister, para repasar acciones conjuntas contra el lavado de activos y el crimen organizado en Colombia. Como parte del curso de Ciberdiplomacia, Derecho y Normas Internacionales, el programa de ciberseguridad, el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, MESECVI, y la Fundación ICT4PIS organizaron una sesión interactiva para discutir los vínculos entre el género y los procesos de ciberseguridad. Es vital para las mujeres y niñas de la región el compromiso de la ciberdiplomacia multilateral para generar acuerdos y marcos normativos que respondan a las obligaciones internacionales de protección del derecho de las mujeres a vivir libres de la violencia dentro y fuera de línea, señaló el programa de ciberseguridad de la OEA. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.